Yo creo que nosotros estamos en un proceso de cambios de generaciones y también cambios de pensamientos. O sea, yo creo que la iglesia de hace 20 años, hay un gran sector que sigue pensando como hace 20 años, como hace 30 años, y hay un sector que está cambiando mucho su manera de pensar. Y hay un sector que se está volviendo liberal y hay un sector que se está volviendo como que ultra conservador. Y yo creo que siempre el desafío es cómo mantener pura e íntegra la palabra de Dios, los principios de Dios. Y el Halloween, yo creo que es una oportunidad para reflexionar en Dios incluso, en reflexionar en lo que hacemos, en por qué lo hacemos, en para qué lo hacemos. Yo creo que es una oportunidad grande para reflexión, de por qué las personas que ya han caminado más que nosotros tienen una mentalidad más conservadora de eso. Y yo creo que a veces nosotros tenemos hambre de cambios, hambre de quitar esas cosas cucufatas que a veces han sido malas, ¿no? Yo creo que nosotros necesitamos urgentemente reevaluar cosas y ser temerosos y tener límites. Ahora, nunca es fácil encontrar un equilibrio. A la iglesia nunca le ha sido fácil encontrar un equilibrio. Por eso siempre ha tendido a los extremos. O irse al extremo ultra conservador o irse al otro lado súper liberal donde todo es permitido. Entonces surge la pregunta, ¿cuál es el punto medio, ¿no? O qué es lo que la palabra quiere que nosotros pensemos? Por ejemplo, el origen del Halloween. Todos saben que el origen del Halloween es pagano y muy satánico. El origen. Ahora, si es que todo lo que tiene un origen pagano es malo, entonces desechemos la Navidad, pues, porque la Navidad también es pagana, ¿no? La gente en Halloween se emborracha, se droga, comete muchos excesos. Entonces que se borre la Semana Santa del calendario, porque la Semana Santa la gente se recontradestruye, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto medio ahí? Hay un versículo que es súper potente, que está en Romanos 11:36, y es el que también vamos a usar para hablar de la última sola que vamos a conversar hoy día. Entonces vamos a buscar Romanos 11:36. En la versión que yo tengo dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Yo creo que esto es algo que debe regir nuestra vida, que constantemente debemos entender que todo es de Él, por Él y para Él. Y esa es como que una combinación, porque usualmente algo que es para ti, o sea miren esas tres frases, de Él, ¿sí? ¿Qué más? Por Él y para Él. O sea, por y para en el mismo sujeto. Usualmente el por es separado del para. Por ejemplo, algo que yo tengo, que es por mí, yo lo hago para a otra persona, usualmente, ¿no? Pero en este versículo vemos que engloba todo. Y muchas veces nosotros en nuestra vida hacemos distinciones, como que los momentos sacros y los momentos paganos. Hacemos distinciones de nuestra vida cristiana, lo que hacemos en nuestras actividades religiosas háblense de cultos, de tiempos de estudio de la Biblia, y nuestras actividades seculares. Y creemos que, no sé, pues nuestro cristianismo tiene límites y que el cristianismo no se aplica en determinados contextos. Y nos olvidamos de que absolutamente todo es de Dios. Todo lo que nosotros hacemos es espiritual. Entonces no hay un día sagrado o un día profano, sino todos los días tú tienes que santificarlos y redimirlos para Dios. Y esa palabra importante, redención. Un ejemplo interesante es, no sé si se acuerdan de David y Goliat. David y Goliat, que nadie creía en David porque era un pastorcito así chubolito y machazo, pues, ¿no? O sea, nadie quería pelearse con Goliat, pero David dice, yo quiero. Entonces, nadie quería pelearse con Goliat, entonces David dice, ya, yo quiero, y todos dicen, tú, loco, tú eres un
choribambino, ¿no? Un darwiniano, ¿no? Un chibolo pulpín, ¿no? O sea, eso fue lo que pensaron de David, ¿no? Y David, ¿qué hizo? Yo quiero, pues. Y entonces él agarró su polo en la cabeza y chapó sus piedras, ¿no? Y dijo, yo voy, pues, ¿no? Ajá. Claro, y nadie creyó en él, nadie confió en él y todo eso. Bueno, la historia ya la saben. Y él se lo bajó a punta de piedradas, ¿sí? Y algo que a mí me parece espectacular y con un mensaje súper profundo es que Goliat él tenía una espada. Y que esa espada amenazaba, o sea, con esa espada él supuestamente iba a matar a David. Y Goliat estaba segurísimo que iba a matar a David, ¿no? De hecho, todos estaban seguros, no solo Goliat, ¿no? Y cuando David derriba al gigante, David agarra la espada de Goliat y decapita a Goliat. Entonces vemos un arma que en un principio estaba en tu contra. O sea, la espada en un principio estaba en contra de David. Y llegó un momento en que esa espada se volvió a favor de David y se puso en contra de Goliat y con eso mató al gigante. Entonces vemos que en nuestras vidas hay cosas que tienen que ser redimidas. Y el concepto de redención es muy profundo, ¿no? Es muy para analizarlo y siempre estar profundizando más en el tema, ¿no? Pero yo creo que hay cosas en nuestras vidas que en algún momento fueron dañinas o peligrosas o jugaban en nuestra contra. Y yo creo que nosotros ahora las podemos usar a nuestro favor. Por ejemplo, hay experiencias que nosotros hemos tenido en la vida que amenazaron con destruirnos. No sé, alguna adicción, algún hábito, alguna mala experiencia o mala decisión tuya o algo externo que te haya hecho daño. Pero absolutamente todo tú puedes redimirlo y usarlo para bien. Ahora, ¿cómo se aplica esto a cosas como el Halloween? Que tiene un origen muy oscuro y hay cosas, ¿no? Siempre las brujitas y estas cosas. Yo creo que la clave es pensar que no existe nada secular, que absolutamente todo es espiritual y tú tienes que ser luz. O sea, y ese es tu principal objetivo, ¿no? Si el Halloween la gente cree que es la noche más oscura, entonces esa es la noche donde tú tienes que alumbrar más. Y tú no alumbras más alejándote del mundo, sino estando en medio, pero siendo distinto. Y yo creo que eso es algo que se aplica no solamente al Halloween, sino a absolutamente toda área de nuestra vida. O sea, cuando estamos en la universidad, hay mucha gente que la universidad se convierte en un entorno muy pesado, muy fuerte y tiende a jalarte hacia lo malo, la universidad. Pero llega un momento en que tú puedes tomar eso y volverlo a tu favor y ser luz en ese lugar. ¿Está dando para entenderse? ¿Sí? Entonces, vivamos constantemente pensando en ese de por Él, ¿cómo es? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Entonces, cuando juegan pelota, juegan porque ustedes saben, ¿no? Cuando juegan pelota, eso también es de Él, por Él y para Él. ¿Cómo jugaríamos pensando de que eso es para Él? ¿Y cómo jugaríamos pensando que eso es de Él y sobre todo que Él lo produjo, que es por Él? Que Él quiso que tú estés en ese momento ahí, alumbrando, ¿no? O sea, jugando con honestidad y con mucho coraje y con mucho respeto y con mucho amor y buscando que tus emociones no te controlen y te lleven a hacer cosas que ofendan a Dios. Entonces, la Reforma se celebró el 31 de octubre, que es el día central de la Reforma, es el día donde se celebran 497 años de que Lutero clavó las tesis en la catedral de ¿dónde? De Wittenberg, ¿no? En Alemania. Hablábamos de las 5 solas, hemos constantemente estado tocando. ¿Cuáles son las 4 solas que ya tocamos? Sola Escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo, falta una, ¿ya? A ver, ¿quién me explica la sola fe? Que nuestra salvación es por fe en Cristo y no por las acciones que nosotros podamos tener, ¿no? ¿Quién me explica la sola gracia? Que la salvación es gratis porque Cristo ya pagó el precio. Entonces tú tienes libre acceso a la salvación porque Él así ha querido acercarse a nosotros y ofrecernos salvación. ¿Quién me explica el solo Cristo?
que solo a través de Cristo hay salvación, que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, ¿no? Que solamente a través de Cristo, no a través de un sacerdote, de un pastor o de una iglesia, sino es tu fe en Cristo lo que te salva, ¿no? Hablábamos de varios puntos cuando hablábamos de Cristo, ¿no? De Cristo como modelo de vida, como dador de vida, ¿sí? Y la sola Escritura, la iglesia romana en la época y hasta ahora tenía, por ejemplo, tú no podías tener acceso a la Biblia porque ellos creían que las personas comunes no podían interpretar la Biblia. Hay algo que se llama el magisterio. El magisterio es los únicos especiales que podrían interpretar la Biblia y tú creer lo que ellos dicen. Eso no es así. Ahora, eso también ha sido súper criticado por la Iglesia Católica, que ellos dicen, entonces cada uno va a tener su propia interpretación de la doctrina cristiana, ¿no? Y por eso hay tantas dominaciones. Y no es así. El hombre es corrupto, el hombre es falible, el hombre tiene la tendencia hacia el mal. Entonces, si es que el hombre no está constantemente alineándose a Dios, muriendo a sí mismo, estudiando la Biblia con honestidad, va a ser muy fácil desviarse y va a ser muy fácil ser engañado, ¿no? Y una regla básica de la sola Escritura es que la Biblia se interpreta a través de la Biblia. La Biblia no se interpreta a través de experiencias o a través de opiniones o a través de credos o de otros libros. Todo se interpreta en base a la Biblia. Si tú tienes un versículo, tienes que interpretarlo en base a otro versículo y unirlo. Y todo en conjunto, o sea, toda la Escritura, esa es la enseñanza de Dios para nosotros, esa es la palabra de Dios. Hablamos de que tenemos que amar la Escritura, defenderla, constantemente poner todo bajo ese filtro, ¿no? No ser crédulos y que todo lo que nos dicen es así. ¿Por qué? Porque lo dice el pastor. No, vayamos a la Biblia y confrontémoslo. Y si encontramos algo que no encaja con la Biblia, debemos desecharlo inmediatamente. Lutero incluso era un poquito atrevido y él decía, toda enseñanza que no encaje con las Escrituras debe ser rechazada inmediatamente, así haga llover milagros todos los días. A ese punto llegaba Lutero. Si tú ves cosas aparentemente sobrenaturales y no encaja con las Escrituras, Dios no está detrás de eso. Nosotros creemos en un mundo espiritual, entonces probablemente veamos cosas espirituales, sobrenaturales, sorprendentes. Pueden parecer milagros, ¿no? De hecho, en la Biblia hay casos, ¿no?, de personas que hacían cosas y hasta decían que lo hacían en el nombre de Jesús, y Jesús le dice, no te conozco. Sí, así les dijo Jesús, ¿no? Y la última sola que vamos a hablar hoy día es el soli deo gloria, que es solo a Dios la gloria, y que todo es para la gloria de Dios, y que todo lo que hacemos debe glorificar a Dios. Entonces, leímos Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Todo es para Él, a Él sea la gloria. Entonces, la primera cosa que quiere hacer Dios como propósito eterno es mostrar su gloria. Entonces, a veces hay la pregunta, ¿por qué Dios haciendo toda esa historiaza? ¿Por qué Dios creando a Adán? ¿Por qué Dios creando el mundo? ¿Dios por qué creó el hombre? ¿Por qué Adán tuvo que pecar? ¿Por qué tuvo que morir él? O sea, esa lógica que encuentras en los fanpage ateos, ¿no? O sea, Jesús es Dios, ama a la humanidad, pero si tú no lo amas, te castiga y te manda al infierno. Y para salvarte del infierno, se mata a sí mismo, o sea, se entrega a sí mismo para librarte del castigo de él mismo, ¿no? O sea, si lo ves fríamente y lo opones a Dios al nivel humano, tiene sentido. O sea, suena aparentemente lógico. O sea, es como que, Dios, si tú eres Dios, ¿por qué no te evitaste tanto problema con seres tan imperfectos como nosotros? ¿Por qué, si eres Dios, tuviste que morir tú mismo si tú tranquilamente pudiste salvarnos de frente? ¿No? Y esa pregunta es honesta, ¿no? Es irreverente. O sea, tú haces una pregunta así en una iglesia, probablemente el pastor se asuste de que tú seas tan irrespetuoso con Dios y tan osado de querer contradecir el principal base de la fe cristiana, que es la muerte de Cristo. De hecho, eso es algo que nosotros tenemos que respetar y valorar y no ser faltoso con lo que representa la muerte de Cristo, ¿no? Pero, ¿qué dice la Biblia, ¿no? Yo creo que la respuesta está en que Dios creó eso porque Él quería mostrar su gloria al hombre. ¿Y cómo muestra su gloria? A través de su obra redentora, a través de todo el proceso de caída
del hombre, del pecado y cómo Él es más grande y superior que todo es. Dios no necesitaba hacerlo. O sea, Dios tranquilamente pudo no hacerlo. Pero ¿por qué lo hizo? Es la pregunta. Yo creo que Dios lo hizo porque Él quería mostrarnos a nosotros que Él es Dios. Y a veces eso es como que, ¿por qué Dios quiere mostrarse ¿por qué Dios quiere mostrarse Dios? Y Romanos 9, que leímos hace unas semanas, la vasija de barro le va a decir al alfarero, ¿por qué me hiciste así? ¿Acaso Dios el alfarero no puede del mismo barro hacer vasijas para usos viles y comunes y vasijas para usos de momentos especiales? Dios puede hacerlo, que es Dios. Y Dios quería mostrar su amor. O sea, Dios tranquilamente pudo no hacer nada y nunca crear nada. Pero Él dijo, ¿sabes qué? Yo quiero mostrar que yo amo. Y creó el mundo y nos creó para mostrarnos su amor. Y para que nosotros podamos experimentar el amor tan grande y que a veces nuestra mente limitada humana no entiende. Y de hecho, varias veces lo he dicho, el amor, mientras estemos en la tierra, podemos tener conceptos, ideas, luces, pero solamente lo vamos a entender en el cielo. Algunos dicen que el amor es un sentimiento, a la codicia le llaman amor, le dicen amor al dinero, ¿no? Al sexo le dicen amor. Y yo creo que el concepto más cercano que podemos tener aquí en la tierra al amor es la decisión. Y aún así es complicado ese concepto, porque tú no puedes decidir dar algo que no tienes. Entonces, Dios es amor por esencia. Yo creo que el amor es decisión, pero yo creo que en el cielo vamos a entender por fin todo lo que implica esa decisión y qué es lo que es amor. Y así, mientras estemos en la tierra, vamos a tener esas preguntas o cuestionamientos, pero lo que podemos decir es que Dios quiso mostrar su amor hacia nosotros. Y nosotros, mientras más vamos caminando en el camino cristiano, vamos profundizando y entendiendo lo maravilloso del plan de salvación hacia nosotros, de lo que representa la cruz, de lo que éramos nosotros sin Dios, y cómo Dios decidió acercarnos hacia Él y salvarnos por pura misericordia. Y eso no hay como no te haga sentir agradecido. Dios quería mostrar también todos sus atributos. Dios quería manifestar la grandeza de su compasión, la grandeza de su misericordia, la grandeza de su soberanía. Y ese es un concepto súper grande. Cuando nosotros vamos conociendo un Dios soberano, inmensamente amoroso, un Dios inmensamente misericordioso, no hay como no temblar ante ese Dios. Otra cosa que Dios planeó es que Dios muestra su gloria y Dios quiere que nosotros lo glorifiquemos a Él. No sé si se acuerdan de la primera pregunta del Catecismo de Westminster, de las clases de Cosmovisión. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios. Y a veces eso es como mostramos la gloria de Dios. Yo creo que mostrando los atributos de Dios y dejando que Dios te use y dejando que Dios se mueva a través de ti. La gloria de Dios nosotros la mostramos evitando el pecado, por ejemplo, con nuestra sensibilidad y nuestro esfuerzo por alejarnos lo más posible del pecado y de la tentación. Ahora, nosotros a veces queremos encontrar el límite. Por ejemplo, preguntamos, ¿tomar es pecado? Alcohol, ¿no? Tomar alcohol es pecado. Y te dicen, bueno, depende de tu aguante, pues, ¿no? O sea, si hasta 3 vasos de cerveza tú estás lúcido, entonces puedes hasta 3. Por el cuarto ya sería pecado, porque en el cuarto ya comienzas a reírte más de lo normal y todo eso, ¿no? A otros le diría, ¿sabes qué? Tú, como con el primer vaso estás ya fregado, entonces no tomes nada. Entonces ese es tu límite. Pero si nosotros nos sentamos y pensamos en qué cosa glorifica más a Dios, no es ese estilo de vida de hasta el límite, como que hasta aquí puedo, entonces hasta aquí lo hago. Entonces, un estilo de vida de santidad y querer glorificar a Dios es mantenerte lo más alejado posible del pecado. Y yo creo que eso es lo que hace la diferencia de la gracia de Dios, porque Dios no te puso una regla. O sea, Dios no te dijo, ¿sabes qué? Tienes que guardar estos ritos.
Dios te dijo, yo te salvo, y tú, como consecuencia de que entiendes que Dios te salvó, comienzas con las buenas obras. Y por eso dice la Biblia, tú me dices que tienes fe, pero yo te muestro mi fe con mis obras. Entonces, ¿cómo nosotros glorificamos a Dios mostrando nuestra fe? Con nuestras obras. Con cómo vivimos la vida, en cómo de alguna manera se siente que no queremos arriesgarnos por no ofender. Es como cuando queremos a alguien, ¿no? O sea, hay cosas que tal vez nos abstenemos. Hay cosas que tal vez nos abstenemos, no porque quisiéramos abstenernos, sino porque renunciamos a ellas por agradar a la otra persona. Entonces, muchas veces pasa eso. Y yo creo que eso también refleja nuestro amor hacia Dios. De que a veces nos abstenemos de cosas no necesariamente porque es una regla o porque tenemos que guardar ese rito o algo así. De que nosotros nos alejamos del pecado como una forma de cuidarnos y de agradar a Dios y de mostrar su gloria en la tierra. Otra forma en la que nosotros agradamos a Dios, vamos a leer o glorificamos a Dios, está en 1 Corintios 10:31. Todo lo que hacemos, hasta las cosas cotidianas, porque todos los días comemos y todos los días bebemos, ¿verdad? Ese versículo dice, hasta las cosas cotidianas, o sea, como comer y beber, hasta eso háganlo como para el Señor. Entonces, ¿será que nosotros tenemos conciencia de que las cosas cotidianas las hacemos como para Dios? Nuestro trabajo, nuestras rutinas, el cómo, no sé, nos ordenamos, el cómo somos responsables con las cosas que nos comprometemos, ¿no? A veces nosotros decimos, no, pues el compromiso con Dios es solo lo que nos comprometemos para la iglesia. Entonces, como no quiero fallarle a Dios, no me comprometo con nada en la iglesia. Entonces, eso no es así, porque quieres o no, tú estás comprometido con Dios de lunes a domingo las 24 horas del día. Desde que tú decidiste seguir a Jesús y la salvación vino a ti, no existe vida secular. O sea, no existe un momento que tú estés fuera de la presencia de Dios y no existe un momento que tú estés lejos de hacer algo que glorifica o no a Dios. Entonces, esa reflexión yo creo que tiene que estar siempre en nosotros, ¿no? ¿Estamos glorificando a Dios con lo que hacemos? ¿Dios se agrada de lo que hacemos? ¿Estamos siendo luz con lo que hacemos? ¿Estamos trayendo paz al entorno en el que estamos? ¿Estamos siendo agentes de cambio en el ambiente donde estamos? ¿La oficina donde tú trabajas es una oficina con un mejor ambiente del que tú estás? ¿O no? Entonces hay que preguntarnos todas esas cosas. Otra forma como nosotros glorificamos a Dios es buscando aprender más de Dios. A veces nosotros vivimos esa vida de que queremos que nuestra forma de aprender es queremos que otro nos cuente y nos diga. Y cuando no entendemos le preguntamos para que nos diga nuestra inquietud. Y es bueno, o sea, yo no digo que no. Creo que es parte de nuestra responsabilidad como iglesia, ¿no? De mutuamente los que hemos caminado un poco más el camino cristiano, ayudemos y enseñemos a los que están comenzando el camino o están en otra etapa del camino. Y si alguien se cae, lo levantamos, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces el tema está en qué pasa cuando nosotros solamente tenemos nuestro deseo de aprender, está solamente en lo que nos dan y no nosotros en alimentarnos a nosotros mismos. En abrir tu Biblia, y a veces hay cosas que no entiendes o hay cosas que te surgen dudas, pero ahí tú preguntas, ¿no? Pero que sea producto de tu búsqueda. Porque a veces tú no tienes ninguna búsqueda, sino se te ocurre preguntar, oye, ¿el Halloween es bueno o malo? Sin antes tú sentarte y abrir tu Biblia y reflexionar sobre las cosas que has aprendido. Glorificémoslo a Dios así, ¿no? Con ese interés honesto de aprender, ¿no? Y es como, y yo creo que ser honesto con Dios y ser honesto principalmente contigo mismo, ¿no? Porque yo siempre les digo, si tú te vuelves marxista, vas a leer ¿qué cosa? No sé, El Principito. Vas a leer literatura marxista, pues, ¿no? Porque te has vuelto marxista. O sea, nadie tiene que decirte, oye loco, te hago recordar que tú eres marxista, entonces por favor lee algo de Marx. No, por congruencia con tus ideales, contigo, tú dices, yo he decidido ser cristiano, entonces tengo que aprender de Cristo. No es lógico
como que, ¿saben qué? Vamos a hacer algo para que la gente decida aprender de Cristo. No, o sea, si tú no quieres aprender de Cristo, probablemente aún no has tomado la decisión de ser un seguidor, un discípulo de Cristo. Y si no lo has tomado, puedes hacerlo. Pero sé consciente de eso, ¿no? De que el decidir seguir a Cristo implica, obviamente, aprender de Cristo y caminar con los cristianos también. Juan 15:8. La Biblia utiliza muchas metáforas, ¿no? Muchas alegorías. Entonces, la vid, el pámpano, utiliza parábolas, que hablamos que las parábolas no son alegorías, no son metáforas, son comparaciones y todo eso, ¿no? Pero, ¿qué está queriendo decir con que en esto se glorifica a Dios? En que lleven fruto. O sea, que hay un cambio primero en ti, mostrar un fruto de que tú has seguido a Jesús. Entonces, un fruto de que tú decides seguir a Jesús es estudiar la Biblia, reunirte con los cristianos, venir a los cultos, estudiar la Biblia, interactuar, pasar tiempo con los cristianos, ¿no? Ese es un fruto, ¿no? Otro fruto también es cómo nosotros asumimos la responsabilidad cristiana. ¿Y cuál es la comisión que tienen todos los cristianos? De amar, ¿sí? De restaurar, de discipular, de predicar. Y eso no es exclusividad de los pastores, de los líderes de iglesia, es responsabilidad de absolutamente todos los cristianos. Estamos asumiendo eso, estamos asumiendo nuestra responsabilidad de hablar de Dios, de compartir nuestra fe. Y no solo compartir el olvidarnos, sino compartirlas y poner los temas en conversación constantemente sobre la mesa y hacer que las personas cada día estén un paso más cerca de Jesús. Constantemente mostrándoles no que nuestra filosofía es la correcta, ¿no? Sino mostrando que esa persona no tiene futuro sin Dios, que está caminando hacia un abismo, literalmente. Y mostrando ese amor, esa compasión, esa justicia social en los lugares donde estamos. Realmente en cada momento buscamos conseguir un fruto, buscamos conseguir un cambio. Realmente estamos preocupándonos en el otro, en las cosas que está haciendo bien, animándolo a que continúe en eso. Y las cosas que está haciendo mal, decirle, oye loco, aquí tienes que tener un poco cuidado, te estás alejando de lo que es correcto. Yo creo que otro buen fruto es tu humildad de reconocer tus errores. La humildad de bajar la cabeza y decir, ¿sabes qué? Sí, tienes razón, me estoy equivocando, me estoy yendo hacia otro camino, ¿no? O sí, no, tal vez en esta decisión no tomé en cuenta tal principio que lo sabía, pero quise ignorarlo, o simplemente quise decidir yo y no me importó lo demás. Yo creo que un buen fruto es ese, ¿no? Yo creo que con el tiempo, cuando tú vas muriendo constantemente a ti mismo, tú ya vas madurando y tu capacidad de darte cuenta y de corregirte crece, ¿no? Y tu capacidad y tu humildad crece, y tu capacidad de servicio crece, y el amor que reflejas crece, ¿no? Y las cosas que haces, las haces con más amor, y por consecuencia vives más feliz, y por consecuencia disfrutas más la vida, ¿no? Y por consecuencia encuentras amigos de verdad. Como consecuencia aprendes a ser amigo. Entonces vemos que la reforma no era solamente un tema de me estás viniendo de urgencias, ¿no? Sino era un tema de cambio del corazón de las personas, tanto del clero como de las personas que decían ser simples seguidores de Jesús y no tenían ninguna responsabilidad ordenada por la iglesia, ¿no? Entonces es todo un desafío, un tema súper profundo. John Piper, él decía así: Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Y eso a veces suena medio como que centrado en el hombre, muy humanista, ¿no? Muy centrado en el hombre. Pero si nosotros pensamos en lo que Cristo hace en nuestras vidas, cuando nosotros morimos a nosotros mismos, cuando nosotros dejamos ciertos hábitos, cuando nosotros cambiamos nuestra naturaleza de imponernos, nuestra naturaleza de querer tú pilotear tu vida, no hay como tú no disfrutes más la vida. Entonces cuando Dios ve que tú estás caminando y creciendo en Dios, siendo una persona más piadosa, siendo una persona más humilde, y ve ese disfrute, entonces eso glorifica a Dios. Una persona que vivía amargada, que vivía sin propósito,
una persona que vivía sin propósito, una persona que vivía sin pensar en el próximo año o en los próximos 10 años o a dónde le llevaría las decisiones que tomaba. O sea, que una persona que vivía pensando solo en el presente, de pronto comienza a pensar en el futuro y comienza a pensar en la vida eterna y comienza a construir mejor su vida y comienza a ayudar a construir mejor las vidas de los demás. No hay como no disfrutar de eso, no hay como no sentirnos satisfechos y agradecidos con Dios. Entonces, no es necesariamente egoísta pensar en que Dios se glorifica cuando tú te sientes satisfecho, sino que Dios quiere que tú te sientas satisfecho, o sea, Dios quiere que tú aprendas a vivir como vivió Cristo, muriendo a sí mismo, ese es el camino. El mundo nos ha llenado de mentiras, o sea, el mundo nos ha llenado de falsas ideas, de pensar mucho en lo que te satisface, de pensar mucho en lo que te llena, entre comillas, ¿no? De pensar mucho en que cuál es el beneficio que obtienes de. Y la gente vive corriendo con eso, vive buscando escalar posición, vive pensando en tener más dinero, vive pensando en mejorar aparentemente en cosas naturales, ¿no? Pero vemos que la invitación cristiana es todo lo contrario, ¿no? Comparte lo que tienes, perdona si te han ofendido, si te quitan la espada, da también tu capa. Si te golpean en una mejilla, da tú la otra. De hecho, es un mensaje extremadamente revolucionario y contracultural. Yo creo que esa es la reforma que nosotros debemos defender. La reforma del corazón de las personas. O sea, la reforma de tu vida. La reforma de cómo ves la vida. La reforma de cómo tus hábitos se vuelcan hacia los principios de Dios, a amar más a Dios, a entender a Dios, producto de esa búsqueda, de esa exploración de Dios, crecer tu compasión, crecer tu gratitud con Dios, crecer en tu ánimo de querer ayudar al prójimo, de querer buscar un cambio social. Y estos 5 puntos que hemos visto, el sola gracia, sola escritura, sola fe, solo Cristo y solo Dios la gloria, es una herencia que nosotros tenemos que a veces es muy fácil de olvidarla. Yo creo que hoy estamos cerrando estas reflexiones de los 5 puntos de la reforma. Yo creo que nada de esto tiene sentido si es que nosotros no tomamos decisiones. Si es que nosotros no decimos, yo antes no tomaba en cuenta estos puntos. Y en estas acciones yo no estaba siendo protestante. Y ahí entra a un punto de reflexión, ¿no? De qué cosas tenemos que cambiar cada uno. Algunos podrán ser el compromiso que tienen consigo mismos en el sentido de sus vidas, el orden de sus vidas. El compromiso con Dios en torno a tener a Dios presente en absolutamente todas las áreas de tu vida. O sea, entender que todo lo que tú estás haciendo tú eres un representante de Dios, un embajador del reino de los cielos. Entonces, yo creo que una buena reforma es cambiar esa forma de pensar de que esta es mi vida religiosa y esta es mi vida del trabajo y aquí, si es que tengo que hacer algo que contradice el principio de la honestidad, lo hago. Cada uno de nosotros definitivamente tiene muchas cosas por cambiar. Y siempre las vamos a tener, o sea, si somos honestos, somos humanos, siempre nos vamos a equivocar, porque estamos en un proceso, pero luchemos con más fuerza, muramos más a nosotros mismos. Bajemos la cabeza y busquemos ser humildes como Jesús. No es fácil, lo hemos dicho muchas veces, cuesta, como todo lo bueno en esta vida. ¿O acaso hay algo que no cueste, que sea bueno en esta vida? Siempre lo barato es de peor calidad, ¿no? Yo me acuerdo que escuché esta frase que ya le han dicho que la iglesia y el cristianismo es como los tatuajes, ¿no? Que si no te duele no es de verdad. Y el cristianismo real es ese, un cristianismo de protestar contra tu vieja naturaleza, morir a tu viejo hombre, reformar nuestras actitudes constantemente, reformar nuestros entornos, tomar decisiones drásticas y sujetarte a la iglesia, sujetarte en el sentido de caminar juntos y de respetar la autoridad de los hermanos mayores, respetar la corrección. Ser humilde cuando nos equivocamos. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a reflexionar sobre esas reformas que tenemos que hacer en nuestro corazón. En esas reformas que nos han traído muchos problemas por no haberlas afrontado en su momento. En esas cosas que tienen que
que ser cambiadas, confrontadas, que tienen que ser expuestas y eliminadas de nuestros estilos de vida. Hay muchas cosas que nos van a costar, que no van a ser fáciles, pero tenemos que tener esa disposición de entender que no hay otro camino. Que el camino es Cristo y Cristo nos manda a reformar nuestros corazones. Dios, gracias por esta semana, Señor, de estudiar esta herencia de las 5 solas de la Reforma, Señor. Y gracias por hacernos entender que el propósito de todo el plan que has tenido y todo lo que has hecho es solamente para mostrarnos tu gloria y para que nosotros te glorifiquemos, Señor. Ayúdanos a llenar nuestros corazones de gratitud, de decisiones firmes, de cambios radicales en nuestros hábitos y de arrepentirnos por las cosas que no hemos hecho correctamente, Señor. Ayúdanos a tener ese corazón quebrantado para poder reconocer nuestros errores, pedir perdón, aferrarnos a la cruz y cambiar. Y ser cada día más como tú quieres que seamos, Señor. Te pido por nuestras familias, Padre, que nosotros podamos ser luz donde estamos, que podamos llevar el amor hacia las personas de nuestras familias que no conocen de ti, Señor. Ayúdanos a ser dignos embajadores tuyos, ahí donde estamos, Señor, en nuestras casas. Yo te pido que nos ayudes a crear unidad en nuestras familias, Señor. A veces ese es el lugar más difícil de ser luz, Padre, porque nos conocen tal como somos y a veces no creen en nuestros cambios. Pero es lo correcto buscar ese cambio y queremos hacerlo así nos cueste la vida, Padre. Yo te pido por las relaciones de las personas que están aquí, Señor, porque tú seas guiando los corazones, Señor, y a amar en pureza, en santidad, Padre, que es una lucha que no es fácil, Señor. Yo te pido por cada uno, por las universidades, de cada uno, por el colegio, por cada entorno, Señor, que nosotros podamos vivir, encarnar tu palabra y recordar que siempre nosotros somos la única Biblia que mucha gente lee, Señor. Queremos ser dignos embajadores tuyos, dignos representantes tuyos y mostrar tu amor. Queremos ser una comunidad que sana corazones, Señor, que restaura vidas, que cambie la desesperanza por esperanza, que cambie el odio en amor, que restaura corazones de carne, corazones de piedra y que los vuelve corazones de carne a través de tu palabra y tu misericordia, Señor. Ayúdanos a ser humildes, no es fácil, Señor. Ayúdanos a reconocer nuestros errores, Señor, no es fácil. Muchas gracias, Padre, muchas gracias por lo que estás haciendo. Gracias porque entendemos que lo que estás haciendo no depende de nosotros, sino es solo obra tuya. Gracias por ser esos siervos inútiles, Señor, imperfectos que están dispuestos a ser utilizados, Señor. Gracias por ese privilegio de llevar tu palabra y gracias por los amigos que tú nos has regalado que son invaluables, Señor. Ayúdanos a ser amigos, ayúdanos a ser iglesia y nunca desviarnos del propósito, Señor. Te amamos mucho, Padre.